busca ahí conmigo Segunda de Tesalonicenses, y hoy nos toca, primero Dios, terminar el capítulo 2. Nos quedamos la semana pasada en versículo 7, entonces hoy retomamos el estudio en versículo 8 a 17, y pues vamos a hacer esto, vamos a ponernos de pie, vamos a leer el texto y luego oramos y luego lo empezamos a examinar un poquito más detalladamente. Dice así, versículo 8, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, por gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Estamos en un viaje a través de las cartas de Pablo. En mayo, por ahí, terminamos el libro de Hechos y decidí seguir viendo y examinando el Nuevo Testamento, no en la manera tradicional de que de hecho seguimos con Romanos y etcétera, etcétera, sino que decidí ver las cartas que Pablo escribió en el orden cronológicamente que él las escribió, según lo que entendemos, lo que sabemos de los que conocen mucho más de eso que yo. Y tenemos entendidos que empezó con Primera de Tesalonicenses y luego Segunda de Tesalonicenses. Les comento porque nos queda muy poco tiempo, solo un más capítulo en Segunda de Tesalonicenses. Y luego de ahí vamos a empezar Primera de Corintios. Y le he puesto como nombre a ese estudio, a ese libro, Contaminado, porque vamos a ver una iglesia que ha sido contaminada por el mundo. Así es que eso está por delante, es el próximo estudio, pero hoy vamos a ver el resto de capítulo 2 y como título al mensaje, si tomas notas, le di el título Dos opciones. La semana pasada vimos dos eventos que preceden la revelación del anticristo. La apostasía, como vimos, y luego el quitar del Espíritu Santo del mundo. Hoy Pablo nos va a hablar de tres cosas. Lo que le va a pasar a ese anticristo, qué es su fin, o sea, qué es lo que pasa después de eso, lo que le va a pasar al que no cree en Jesús y lo que debe de hacer el que ha creído en Jesús. Por si no lo sabías, te tengo que decir que al final Dios gana. Eso te ha de dar consuelo, te ha de dar esperanza y ánimo para seguir viviendo tu vida cotidiana. Dios gana. No importa lo que pase aquí, al final Dios gana. Satanás y todos sus cómplices van a ser destruidos y Dios va a ganar. Y hoy vamos a ver brevemente el fin de este anticristo, porque no es comparación el anticristo a Dios. Es como la pelea de anoche, McGregor con Mayweather. O sea, no hubo ni comparación.
No sé por qué lo dije, pero se me vino a la mente. O sea, no es comparación. Ya sabíamos quién iba a ganar. Pero aparte de eso, hay dos opciones para cada uno de nosotros. O rendimos nuestra vida a Jesús o sufrimos las consecuencias. Hoy les voy a mostrar lo que dice Pablo acerca de los que se dejaron engañar por este anticristo. Es una historia muy triste. Lo que va a pasar con los que levantan un puño cerrado hacia Jesús y lo que va a suceder con ellos. El fin no es nada bonito. Pero aparte de eso, quedan también los que sí han puesto su fe y confianza en Jesús. ¿Qué con ellos? ¿Qué con todo aquel que hoy en día ha puesto su confianza, su fe en el Señor? ¿Qué onda contigo? ¿Qué pasa con tu vida? Pues tienes que saber que tenemos trabajo, tenemos chamba que hacer mientras regresa Jesús por nosotros. Mientras que toda la escena del fin del tiempo se acomoda, ¿qué debemos de hacer mientras todo eso sucede? No sé si has preguntado, de hecho que ahorita que hemos ya como revelado y visto parte del fin, no sé si te ha venido eso a la mente, o sea, pues ¿qué hago yo? O sea, yo ya acepté, pero ¿qué pasa después de eso? Hoy vamos a hablar de eso. Lo vamos a ver en tres partes, como lo hacemos usualmente. Versículo 8 vamos a nombrarle como título ahí, el fin del anticristo. Verso 8. Verso 9 a 12 es el fin de los que creen en el anticristo. Son versos 9 a 12. Y luego, versículos 13 a 17, la persistencia del creyente. Allí es donde te va a hablar a ti, hermano y hermana, si tú has puesto tu fe en el Señor. Así es que vamos a verlo. Empieza con el fin del anticristo. Le vamos a entregar solo un versículo y dice así. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Después de lo que detiene al anticristo, lo que vimos la semana pasada, versículos 6 y 7, por si dices que de qué hablas, es versos 6 y 7. Entonces nos dice aquí el texto que se va a manifestar este inicuo. Vimos la semana pasada que lo que detiene al anticristo de ser revelado, es posible que hoy en día exista este hombre. O sea, no sabemos, pero hay algo que lo detiene. Y aunque Satanás está más que listo para revelarlo, no puede. Hay algo que lo detiene, y esa cosa que lo detiene, vimos la semana pasada, es la iglesia, el Espíritu Santo en la iglesia. Como aquel que ha puesto su fe en Jesús, tú puedes descansar y reposar o reclinarte, como lo hablábamos el jueves, en la verdad que para ti no va a haber juicio, para ti no va a haber ira y sufrimiento en el día del Señor, porque tú formas parte de lo que detiene al anticristo, la iglesia. Dios no te ha destinado para su ira. ¿Por qué? ¿Por algo que tú hiciste? Absolutamente no. Por lo que hizo Jesús en la cruz y por tú haberlo, como vamos a ver al final, haberlo simplemente recibido. Y al momento que tú lo recibes, ahora ya tú no vas a pasar por esa ira, por ese sufrimiento, por el día del Señor. Pero después de que la iglesia ya no esté en este mundo, le llamamos el rapto, primera de Tesalonicenses 4, por si quieres referencia, el anticristo va a ser revelado. Fíjense aquí en su nombre, dice, entonces se manifestará el inicuo, y esta palabra inicuo es literalmente el violador de la ley, o se puede decir el que no tiene ley,
Es otro nombre, les dije la semana pasada que tiene más de 30 nombres el anticristo. Aquí vemos otro, el inicuo. Es también el hombre de pecado y el hijo de perdición, vimos la semana pasada, pero aquí le agregamos a sus nombres, es el que viola la ley, el que no se básicamente sometió a la ley, el que se opuso a Dios, el inicuo. Ahora, antes, discúlpame, aunque este hombre va a engañar al mundo, aunque sea un hombre elocuente, aunque sea un hombre educado y distinguido y atractivo, su fin no es muy bueno. Aquí nos dice que el Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo va a destruir con el resplandor de su venida. Ahora, tenemos que hacer la pregunta, ¿cuál venida? Creo que quiero que ustedes lo entiendan bien, que no haya dudas, porque hay venidas. Vino ya Jesús una vez, va a regresar por su iglesia, y luego va a regresar otra vez en su segunda venida, y son varias, mínimo 3 venidas del Señor que tú puedes nombrar en la Biblia. Entonces, ¿cuál venida está hablando aquí? ¿Va a destruirlo con el resplandor de su venida? ¿Será el rapto? O sea, ¿lo va a destruir cuando venga por su iglesia? No creo. No creo, porque si recuerdas, cuando lo estudiamos, el enfoque del rapto, el enfoque de esa venida de Jesús va a ser de rescatar. Va a ser una misión de rescatar a su iglesia, de, si lo puedo usar los términos que usó aquí Pablo la semana pasada del Espíritu Santo, va a quitar de en medio a la iglesia, no para destrucción. Entonces ahí tú puedes entender que no es el rapto de lo que está hablando aquí. La venida de la cual se habla aquí, donde Jesús va a matar y a extinguir al anticristo, se encuentra en Apocalipsis capítulo 19. Si tienes tu Biblia ahí, pon el marcador aquí en 2 de Tesalonicenses y acompáñame, dale vuelta a tu Biblia a mano derecha, al fin de tu Biblia, ahí vas a buscar Apocalipsis 19. Mientras que lo encuentran, les digo que aquí en Apocalipsis 19, la gran tribulación de la que hemos hablado mucho ya se llevó a cabo, ya se terminó. Dios ya ha derramado sellos, trompetas y copas sobre el mundo. Las catástrofes, los siniestros y los desastres naturales ya han ocurrido aquí en Apocalipsis 19. Babilonia, que viene siendo el sistema mundano de Satanás, ya cayó. Capítulo 17 y 18 te habla de Babilonia. Ya Babilonia ya no existe. Ahora queda ponerle fin al anticristo. Y vean conmigo, no tenemos tiempo para ver todo el capítulo, pero busquen ahí versículo 11 conmigo. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y pelea. ¿De quién habla? De Jesús. Por si dices, no estoy seguro, sigue leyendo. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía o coronas se puede decir, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿De quién está hablando? Ahora sí lo entendemos, ¿verdad? Juan 1:1 por referencia. El Verbo, Jesús. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿De quién está hablando? De la iglesia, de tú y yo. Fíjate, los ejércitos celestiales, ya estamos con el Señor, vestidos de lino finísimo. Si ahorita no te alcanza la quincena para lino finísimo, en un tiempo lo vas a poder comprar. Bueno, ni comprar, sino que mejor ponértelo. Va a ser blanco y limpio. Y le seguían en caballos blancos. A mí me gusta montar caballos, pero no soy muy bueno, entonces lo voy a hacer aquí. Eso es por delante.
15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y les regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está el versículo para el que le gustan los tatuajes. Tiene escrito en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena del Señor, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Hay una guerra que se está armando aquí entre Jesús y el anticristo y todos los que durante la gran tribulación tomaron la marca del anticristo, los que se aliaron con él, los que dijeron: queremos honrar mejor a él, le damos y le rendimos culto al anticristo. Hay una guerra, hay un fin para estas personas. Y luego fíjate el verso 20: y la bestia fue apresada, así de fácil. Y la bestia fue apresada, con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahí tienes la historia, ahí tienes el fin del anticristo. Así es que lo ligas eso con 2 de Tesalonicenses 2:8, y tenemos aquí dos cosas muy claras. Uno, el anticristo se revelará. El anticristo es una persona real, es algo que existe, no es juego, no es fábula, sino que es Biblia. Es Biblia, la Biblia habla de él. Y dos, puedes tenerlo por seguro y puedes saber que aquí Tesalonicenses habla y dice que el anticristo será destruido. ¿A quién le vas? ¿A quién le vas? ¿Te gusta ganar o perder? Sabes, la decisión es hoy en día. En este momento ya va a ser muy tarde. ¿Te gusta ganar o te gusta perder? Anoche como la fiera perdimos, pero pues la semana que entra le ganamos a la América, ¿verdad? Jesús dijo en Mateo 12:30: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cada uno de nosotros tenemos dos opciones. Verso 8, aquí nos dice quién gana, nos dice que Jesús será victorioso. Jesús primero vino como el cordero que fue llevado al matadero. ¿Tú recuerdas cuando estaba en la cruz? Vino como el cordero, ¿no? Pero va a regresar como el león de Judá. Va a regresar como el que va a destruir al anticristo. Al principio, ¿recuerdas? Jesús sufrió que una corona de espinos. ¿Recuerdas cuando le pusieron la corona y empezó a fluir la sangre por sus ojos y su cara? Pero aquí en Apocalipsis 19, no sé si lo notaste, pero dice que va a regresar con diademas como el rey que es. Primero cordero y luego león. Ese es el fin del anticristo. Nota que ni Apocalipsis 19 detalla el evento mucho. O sea, simplemente nos dice, es apresado y destruido y lanzado al lago de fuego. Así de fácil, no es ni batalla. Ahora, vean conmigo el fin de los que creen en él.
O se puede decir de otra manera, el fin de los que negaron a Jesús, porque el decir yo no me uno a Satanás o yo no estoy aliado con él, ¿cómo crees? O sea, ¿por qué me pones en dos categorías? Es porque son las únicas dos opciones que tienes. O recoges o desparramas con él. Entonces, si tú has dicho, yo no quiero, yo le doy la espalda a Jesús, no quiero tomar una decisión, entonces tú eres aquel que se ha aliado con Satanás, aunque no lo quieras. Aunque digas, pero es que yo no quiero esa opción. No hay una tercera opción. No hay. No puedes decidir de ninguna otra manera. Muy bien, verso 9. El fin de los que creen en el anticristo. Dice, inicu, cuyo advenimiento, cuyo venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Me detengo ahí un ratito. Es interesante que Pablo primero nos dijo de su fin, va a ser destruido, y luego aquí en versículos 9 a 12 nos dice de sus obras. Nos dice de las cosas que él va a hacer, obviamente antes de que Jesús lo destruya. Lo hablamos la semana pasada. Este hombre va a prometer y va a crear una paz mundial. Este hombre hará un trato con Israel. Y con Israel, a los judíos les va a permitir poder iniciar de nuevo los sacrificios que cesaron en el año 70 DC cuando Roma vino, invadió y destruyó el templo. Desde esa fecha el judío no ha podido realizar estos sacrificios, pero el anticristo va a permitirles esto. Es Apocalipsis, no tenemos el tiempo para verlo, pero se me hace interesante que este hombre va a crear paz temporal entre el judío y el musulmán. Algo que hoy en día no se ve. O sea, por eso es la guerra y las guerras y los rumores de guerras que tú oyes en el Medio Oriente. Es por eso, es una guerra. Irán ahorita tiene misiles apuntados hacia Jerusalén para destruirlos. Y Israel se está defendiendo. Dice, pues nos vamos a defender si los lanzas. Así es que este hombre va a hacer cosas no tan milagrosas, que no se habían visto, cosas que le va a dar credibilidad con la gente. La gente hoy en día que está decepcionada, que está desesperada, que no conoce la palabra, que no sabe de Jesús, que no sabe cómo se termina la historia, que busca paz en este mundo y que ha puesto toda su esperanza aquí en este lugar, va a llegar este hombre. Obviamente no forma parte de la iglesia. Va a llegar este hombre y los va a engañar. Y les va a mostrar un montón de cosas y van a decir, este es al que buscamos. Y se van a unir a él. Pero fíjense qué más, verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Se me hace a mí como uno de los versículos más tristes en toda la Biblia. Engañará a los que se pierden. La palabra pierden aquí es literalmente entregar a la miseria eterna del infierno. Eso es lo que va a suceder con el que se pierde. Y sé que no estamos hablando de cosas como muy comunes en la iglesia. O sea, ¿quién quiere hablar de estas cosas? Pero lo necesitamos saber. Es bueno para ti saber lo que dice la palabra. Van a haber aquellos que se van a perder. Esto, amigo, amiga, indica que va a llegar un tiempo donde ya no se va a poder decidir. Donde los que están indecisos ahorita ya no van a poder decidir. Se va a llegar un tiempo donde vas a decidir entre las dos opciones y tendrás que vivir con tu decisión por la eternidad.
o lo aceptas o no. Y cuando se llegue este momento ya va a ser muy tarde para decidir. Noten el contraste aquí de lo escrito. Dice, Satanás obra por medio de engaño, de iniquidad o de perversidad, de maldad, mientras que Jesús obra por medio de, ¿sí lo viste? Amor de la verdad. Jesús actúa en una manera sacrificial, abnegado, solo interesado en tu salvación, mientras que el enemigo engaña con su perversidad. Hay uno, tienes que saber, que te quiere destruir. Hay uno que no quiere que te salves, pero hay otro, Jesús, que quiere que tú te salves. Qué contraste, ¿no? O sea, uno engaña y el otro te habla del amor por la verdad. Me encanta aquí las palabras que escogió Pablo en este versículo. Dice que los que se pierden no porque no recibieron el amor de la verdad. No lo recibieron. ¿Sí viste la decisión? O sea, tú decides si lo aceptas o no. Nota que para ser salvo, uno solo necesita recibir y no una serie de pasos o logros. Hay iglesias hoy en día que te dice que necesitas hacer ciertas cosas y lograr ciertos niveles de espiritualidad para llegar a ser salvo. Pero aquí nos dice que simplemente necesitabas recibir y estas personas no lo hicieron. No hay ninguna otra cosa, y lo tengo que decir muy claramente, que necesitas hacer para ser salvo más que arrepentirte y recibir. Solo eso. ¿Qué más quieres hacer? ¿Quieres bautizarte para ser salvo de veras? O sea, ¿de veras quieres tú agregarle lo que hizo Jesús en la cruz? No creo, pero aún hay iglesias que así te lo dicen. No, hermanito, te tienes que bautizar para ser salvo. Dime dónde lo dice, por favor. Y todo el momento engañando a la gente. Arrepentirte y recibir. Aquí está el problema. Jesús ofrece paz y soluciones eternas, mientras que el anticristo o Satanás ofrece paz inmediata y soluciones temporales. Vivimos en una cultura, en un tiempo donde queremos todo así en lo inmediato, ¿a poco no? Llegas a la casa con hambre y rápido a la microonda echas lo que sea y sale en 30 segundos. No es malo, no estoy diciendo que vendas tu microonda. No, eso no es el punto. Me malentiendes si vas a ir a tirar tu microonda. Pero lo que estoy diciendo es que nosotros nos dejamos llevar por lo inmediato, lo que este hombre va a ofrecer. Pero Jesús no te ofrece eso. Te ofrece salvación inmediata, pero al mismo tiempo eterna, para siempre. Y el anticristo no, inmediato. O sea, yo te doy la solución y muchos se van a engañar. La mayoría de la gente, si lo puedo decir de esta manera, va a morderle el anzuelo. Y él se los va a poner y les va muérdanle. Y les va a atraer. Es una analogía de pescador porque me encantaba pescar en un tiempo. Bueno, todavía me encanta. Pero tú los atraes y los engañas y muerden el anzuelo de paz inmediata. Y se van a encontrar engañados. Eso nos dice el texto. Verso 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron, o esa palabra puede decir, se deleitaron en la injusticia. El fin de los que creyeron al anticristo será condenación. Cuando dice que Dios les envía un poder
engañoso para que crean la mentira, básicamente, porque si lo malentiendes te vas a confundir, básicamente lo que está diciendo es que Dios les va a permitir que crean la mentira. Dios no tiene robots, solo tiene seguidores voluntarios. Si tú lo quieres seguir, Dios te lo permite, pero nunca, jamás te va a forzar a seguirlo. Entonces aquí lo que está pasando es que Dios les va a permitir, les va a mandar un espíritu engañoso para que crean la mentira. Como referencia te recuerdo a Faraón en Egipto, cuando se pone en contra de Moisés y los israelitas, y luego dice la palabra de Faraón que Dios le endureció su corazón. Aquí a estas personas se les permitirá ser engañados para que crean la mentira. Faraón ya tenía el corazón duro. No es que Dios se lo endureció para que no les permitiera, sino que Él le permitió. Si tú vas a mantener ese corazón duro, pues te lo permito. Y endurezco tu corazón. Y eso es lo que está pasando aquí. No malentiendas, por favor. No es que Dios es malo y los engaña. Al contrario, Dios es un Dios justo y vez tras vez les ha enviado el Evangelio a través de sus testigos para proclamar la verdad. O sea, no le malentiendas. No es como que es primera vez. Oye, no me diste esa oportunidad. Lee Romanos 1. En su creación se nos ha revelado. O sea, no tienen excusa. Ellos mismos se han dejado engañar. Lo que pasa es que de ahí en adelante, de este punto en tiempo que nos está hablando aquí, Dios va a permitir que le rechaces. Va a permitir que el corazón de aquellos se endurezca y va a permitir que sean engañados y manda este espíritu de engaño. Cuidado de decir, después decido. Ahorita, hoy no estoy listo para decidir. Hay mucha gente, no sé si te has topado con ellos, que dicen, sabes, me suena como bien lo que estás diciendo, pero no estoy listo. Cuidado de decir eso, porque según nuestro texto, se va a llegar un tiempo donde ya va a ser muy tarde. Nadie quiere reconocerlo, nadie quiere hablar de esto, pero les recuerdo, es Biblia. Es lo que dice la palabra. Hay personas que hoy en día han oído de la gracia, han oído del perdón del pecado mediante Jesús y su sacrificio, pero lo rechazan. No lo queremos. Estoy bien aquí donde estoy. Aunque realmente no están bien, dicen estoy bien, no estoy listo para tomar ese paso tan grande. ¿Qué están haciendo? Dice que se están deleitando en la injusticia, en el mal, de los cuales muchos de nosotros éramos en un tiempo, ¿no? Oh, le doy gracias a Dios que me alcanzó, que en un tiempo entendí lo que hizo por mí. Si tú eres esa persona que ahorita se está deleitando en la injusticia, te ruego que consideres lo que estás haciendo contra la consecuencia eterna. Considera la diversión actual contra tu consecuencia eterna. Se llegará un tiempo donde estarán tan engañados que no van a ver la verdad. Se me hace triste, es un pasaje triste, que para el creyente le debería de dar más ánimo para hacer su chamba, ¿no? Para hacer su trabajo. De hecho, ¿qué va a pasar con los creyentes? ¿Qué deben de estar haciendo mientras regresa Jesús por su iglesia? Antes de que suceda todo esto, ¿qué vamos a hacer?
Aquí en nuestro texto nos adelantamos, vimos el fin del anticristo y luego lo que va a pasar con todos sus seguidores, pero ¿qué hacemos mientras tanto? Véelo conmigo, la última parte del estudio, verso 13, la persistencia del creyente. Se nos adelantó Pablo, nos habló de lo malo, de lo feo, de lo venidero, pero ahora ¿qué onda con nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Véelo, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, que por el Señor, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias, dice Pablo, que Dios los escogió. Ahora, no permitas y no te estanques con esta palabra escogió, o en otros lugares habla de ser elegido. Yo creo que este versículo es claro y dice que Dios nos ha escogido para salvación y nos ha llamado mediante su evangelio. ¿Sí estás conmigo? Es lo que nos dice el texto. Si tú aceptas a Jesucristo como tu Rey, como tu Salvador, entonces no tienes que dudar si eres uno de los elegidos o no. Si eres uno de los escogidos o no. Eres escogido. Lo aceptaste. Si no lo aceptas, entonces, como los de versículo 10 a 12, es muy claro que tú formas parte de los que no son escogidos. Está haciendo un contraste aquí Pablo. Tú determinas si eres escogido o no. El punto es este: Dios te ha escogido y ahora solo falta que tú lo aceptes y lo recibas. Spurgeon, que fue uno de los calvinistas más grandes y fuertes, porque es parte de esa batalla en Armenio y Calvino. Pero Spurgeon, que fue uno de los que dijo, no, es que uno no escoge, Dios tiene sus elegidos y de ahí para allá pues hay unos que no son elegidos, y ese es uno de los 5 puntos de calvinismo. Pero mismo Spurgeon dijo, Señor, salva a los escogidos y luego aún salva más. O sea, él también entendía esto de la doctrina de ser elegido. Pablo aquí está haciendo el contraste con los que previamente habían sido engañados. El apóstol Pablo da gracias por los que no se habían dejado engañar. Oh, gracias, Señor, por los escogidos. Recuerda que Pablo le está respondiendo aquí en esta carta a una mentira del enemigo. Les escribe a personas preocupadas, personas que se les había dicho que ellos se habían perdido el rapto y que estaban viviendo el día del Señor, y eso te va a hacer pensar que pues no soy de los escogidos. O sea, si los escogidos se fueron en el rapto, entonces no soy escogido. Y Pablo aquí les dijo, hey, tranquilos, Dios les escogió. Y el momento que ustedes pusieron su fe en Él los santifica y alcanzarán la gloria de Él. Tranquilos, reposa en eso. Si tú has escogido al Señor, si tú has rendido tu vida a Él, formas parte de los escogidos. No es duda. Si es duda en tu mente, tienes que dejarlo ir, tienes que descansar en la verdad de la palabra. Pablo les animó. Y para todo aquel que no se dejó engañar, para todo aquel que hoy en día, te estoy hablando a ti, cristiano, tienes que saber que nos queda algo que hacer. No nos salvó el Señor para dejarnos igual, primera cosa. Y 2, no nos salvó el Señor para que nos sentemos en nuestras manos y no hagamos nada. Véanlo conmigo, aquí nos dice lo que
debemos de hacer. Verso 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Paramos ahí. Primera cosa, no quiero que te lo pierdas. Estad firmes. Estad firmes. La palabra es perseverar o persistir o mantenerte parado. Da la idea de que no te sientes. Estad firmes. Esta frase de estad firmes está escrita en el griego en el presente activo imperativo y dices, ¿y eso qué tiene que ver? Te lo digo. El presente activo imperativo, cuando se escribía de esa manera, significa que lo seguimos haciendo por mandato del que lo dijo. Entonces te está diciendo que no es algo que nomás te paras una vez, sino que sigue estando firme, sigue persistiendo, sigue perseverando por orden o mandato del que te lo escribió. Puedes tú decir Pablo o el Espíritu Santo, Dios que inspiró la palabra, por Dios. Es igual con la palabra retener. Dice, estad firmes y retener la doctrina. Está escrita igual en el presente activo imperativo. Y retener significa esto. Es llegar a ser maestro de algo. ¿De qué eres maestro tú hoy en día? En un tiempo en mi vida yo quise ser maestro de la pesca. Y leía los libros, veía los videos, estudiaba las vidas de los mejores pescadores. Dices tú, ¿de veras? Qué aburrido. Es lo que me gustaba. Es lo que hacía, así me divertía. Y lo hacía. Y en un tiempo yo tenía una maestría en la pesca. En otro tiempo, como me encanta el deporte, me encantaba el NFL. Me sigue gustando. Y yo tenía una maestría en ellos. Tú me podías señalar un número del equipo que me gustaba y yo te decía su nombre. Y no solo su nombre, sino que su estatura, su peso y al colegio que asistió. Y dices, ¿tú de veras? Sí. Pero me salva el Señor. Y no es que eso es algo malo, aunque lo puede ser. Para mí era malo, entonces yo lo dejé. Y decidí cambiar esa maestría y decidí retener la palabra y retener lo que Dios me había dado. Pablo les dice a los tesalonicenses y a nosotros, manténganse firmes, persistan y lleguen a ser maestros de lo que han aprendido. ¿Por qué? Porque pronto encontrarán y pronto se toparán con lobos vestidos de ovejas. Pronto van a ver a falsos maestros. Jesús dijo que llegarán otros Cristos que tienen toda intención de acabar contigo. Y Pablo dice, persevera y retén lo que se te ha dado. Como el pastor de esta iglesia, yo tengo la responsabilidad, según Juan 21, de apacentar y pastorear a la iglesia. Eso es lo que le dijo el Señor a Pedro cuando lo restauró. Apacienta y pastorea a mi iglesia. Pero yo no puedo hacerte persistir en la palabra o dominar la palabra que se nos ha dejado. Yo no lo puedo hacer, no te puedo forzar. Yo hoy en día puedo crear una membresía y digo, si tú quieres ser miembro, que no tenemos aquí en esta iglesia membresía, si tú dices, esta es mi iglesia, eres miembro de la iglesia, bienvenido. No te voy a dar certificado, ni mica, ni nada que dices que eres parte de esta iglesia. Tú formas parte de la iglesia. Si se llega el día que dices, ya no quiero ser parte de esta iglesia,
ahí está la puerta, que Dios te bendiga, busca la iglesia donde debes de estar. Aquí no hay membresía. Pero yo bien puedo decir, si tú quieres ser miembro de esta iglesia, vas a tener que cumplir con ciertos requisitos y vas a tener que venir aquí a estar en cada reunión que tenemos y no puedes fallar y tienes que cumplir y tienes que pasar por cursos y exámenes y todo lo demás para forzarte a persistir en la palabra y forzarte a dominar la palabra que se nos ha dejado, ¿de acuerdo? Lo puedo hacer. Y algunos es que voy a lograr algo, entonces lo voy a hacer. Pero yo no quiero hacerlo. Tal vez tú estás aquí y tu fe está titubeando. Tal vez tú estás aquí y estás como que, no estoy seguro. Quizá lo que en un tiempo creías, ya no estás muy seguro que lo crees. Sabes, yo no necesito analizar tu caso, yo no necesito preguntarte y sentarme contigo y decir, pues, hermanita, hermanito, ¿dónde, qué pasó? ¿Por qué en un tiempo creías y ya no crees? Ya sé tu problema. Tu problema es no has decidido ser maestro de lo que has escuchado y leído. Te has dedicado a otra maestría. Ya has dejado estas cosas y por lo tanto te encuentras titubeando. Así pasa, es así de fácil. Te has dejado engañar, pero tu situación tiene una solución. No eres un caso perdido. Si tú ahorita estás aquí, no pierdas el enfoque. Escúchame bien. Esto es importante. Sabiendo que hay una apostasía, va a haber un enfriamiento espiritual en la iglesia, en nosotros. Si tú estás aquí y te has enfriado, hay solución para tu situación. Dios te la dio. Ve conmigo. Verso 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Jesucristo, Dios, el mismo, te confortará y te confirmará en toda buena obra. La palabra confort, tú lo sabes, es la palabra paz, es consuelo. El Señor Jesús te va a consolar, pero ¿confirmará? ¿De veras? No solo te va a dar paz, sino que también te va a confirmar. ¿Qué es eso? ¿Qué es confirmar? La palabra es literalmente hacer estable, es colocar firmemente. ¿Recuerdas lo que nos acaba de decir? Estad firmes. ¿Quién lo hace? ¿Tú? No lo creo. Es el Señor. Te hace estable, te coloca firme, te fíjate, te fortalece la mente. Es esa palabra confirmar. Lo que yo no puedo hacer para ti como pastor, Jesucristo lo puede hacer en ti. Si tú estás aquí y tu fe ha flaqueado, si lo que creías en un tiempo ya no es tan claro, pero en un tiempo lo aceptaste, esto es para ti. Los tesalonicenses lamentablemente se dejaron engañar, dejaron entrar otra cosa en sus mentes y de pronto se encontraron flaqueando. Y aquí Pablo, el punto de segunda de Tesalonicenses, porque capítulo 3 ya va a cambiar la escena. Ahora le va a hablar a individuos que andan sentados en sus manos, que andan de ociosos. Pero el punto de Tesalonicenses es que tú sepas la verdad. Es que tú sepas que el anticristo todavía no llega. Que tú sepas que el rapto todavía está por venir. Y si tú has puesto tu fe y confianza en Jesús, tú formas parte de ese día. Ya sea que te resucite como muerto o que te arrebate como vivo.
Pero aparte de eso, mientras que Él regresa, necesitas buscarle. Estad firme y persiste en la palabra. Así es que tenemos dos opciones, la decisión más importante de tu vida que vas a hacer con Jesús. Según los estudios, un promedio de decisiones que tomamos en un día son 35,000 decisiones en un día. 35,000 decisiones, piénsala desde que te paras. Me baño, pongo el café. Voy por el niño que está llorando o prendo el agua para bañarme. O sea, piénsalo, plancho la ropa o qué hago o la dejo así. ¿Qué voy a comer? 35,000 decisiones. La más importante es qué vas a hacer con Jesús. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Se me acabó el tiempo. La semana que entra hablaremos más de lo que debemos estar haciendo, del creyente. Ya basta con el anticristo, con el futuro, con el fin del tiempo. Ahora sí vamos a hablar un poquito cosas que aplican más a nuestra vida. Entonces vamos.